Hola inversores, amigos del curso, bienvenidos al panorama semanal de Forex del sistema Vantage. Vamos a ver la fecha de octubre, la semana que viene, del 7 al 11 de octubre del 2013. Estoy un rato antes de que cierre el mercado porque este fin de semana no podré grabarlo, así que lo grabo un ratito antes, no va a haber mucha modificación de todas maneras. Esta semana hemos tenido una serie de movimientos bastante erráticos, bastante locos. Hemos estudiado varias cosas nuevas en el curso online. Y bueno, voy a comenzar entonces, como siempre, con nuestro par euro-dólar. Lo que vemos aquí básicamente es que luego de esta ruptura hacia arriba y este 1-2-3 un poco extraño que yo marcaba la semana pasada, que marcó el movimiento hacia arriba que rompió este rango lateral tan largo que teníamos de prácticamente un año el- en el nivel semanal. Aquí vemos que ha habido un pico el año pasado que rompió. Vamos a ver qué sucede con este nivel de resistencia. Pero en principio sí, eso fue roto durante las semanas pasadas y habíamos tenido un movimiento hacia arriba de ruptura. Vamos a ver entonces en el H4 que fue lo que vimos. Este 1-2-3 que está marcado aquí, con un formato un poco extraño, pero en fin, ese 1-2-3 fue roto y se generaron movimientos hacia arriba interesante. Yo sugerí esperar durante el curso porque no me convencía el formato de este 1-2-3 por tener unas velas aquí muy erráticas, con unas sombras hacia abajo, con un movimiento muy rápido y excesivo y a la vez un estancamiento bastante marcado en la zona de retroceso de este 1-2-3. Sin embargo, el precio parece haberse estabilizado un poco. Algunos tomaron este 1-2-3 de aquí durante el curso en vivo con un movimiento hacia arriba. El precio sigue moviéndose dentro del EMA 12, o sea que aquellos que entraron aquí en esta vela, bien por ellos, han tenido una ganancia interesante. Vamos a ver de cuánto. Pues supongamos que entráramos en esta vela con un stop loss a esta altura. Prácticamente ya han cerrado el segundo lote aquellos que negocian con 3 lotes. Hay un retroceso interesante que todavía no toca ni siquiera el EMA 36. Vamos a ver la semana que viene qué sucede. Para aquellos que no entraron todavía, hay un 1-2-3 en formación interesante aquí que yo lo mantendría en vista. A ver qué sucede aquí. Porque este movimiento recién ha comenzado. Hemos tenido mayor volatilidad en estos últimos 2 días. O sea que puede llegar a haber una entrada luego de este retroceso si este retroceso se mueve hacia arriba. Pongamos entonces este par dentro de nuestra lista de observación. En el caso de que entremos, o aquellos que ya entraron en ese 1-2-3 o que entren en el próximo, como hablábamos anteriormente, tenemos aquí una línea de resistencia que marcaría un posible primer target. Los que entraron en este nivel, hay un target con una relación de riesgo-recompensa, una ganancia de 3 veces la inversión, de unos 160 pips, tan solo con unos 60 pips de, de riesgo. Interesante inversión, a estar alertas entonces a qué sucede en este segundito, en este nivel durante la semana y teniendo en cuenta entonces este nivel de resistencia que puede marcar un movimiento hacia abajo, un rebote del precio, pues como vimos anteriormente en el nivel semanal, esto fue en qué fecha, en enero, sí, entre enero y febrero de este año. El precio rompió este nivel de movimiento de rango lateral, pero no logró superar esta línea de resistencia. Puede ser que ahora suceda de nuevo lo mismo. Las líneas de resistencia y de soporte, como sabemos, tienden a ser respetadas. Así que alerta durante esta semana para estas entradas y ese target de ahí arriba. El par de libra dólar, como marcábamos la semana pasada, el precio tuvo una línea de resistencia muy marcada aquí. Vemos un montón de velas que no podían atravesar ese precio, que estaba en el orden del 1.62.5, 1.62.4.
El precio ha rebotado fuertemente, se ha movido hacia abajo, tenemos aquí una excelente oportunidad para la semana que viene. Si bien lo que vemos aquí en el nivel diario, tanto como en el nivel semanal, la tendencia sigue siendo claramente alcista. ¿Mm? En el nivel diario, esta línea azul, la vemos que el precio se sigue moviendo con un par de retrocesos hacia arriba, y si bien se ha roto la línea de tendencia hacia arriba con esta vela, todavía no tenemos suficientes indicaciones de que haya habido un cambio de tendencia. Para esto tendría que haber un movimiento de retroceso y una recuperación de la tendencia hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos en cuenta este retroceso y este posible cambio de tendencia que lo marca el EMA 12 prácticamente cruzando sobre el 36, esta línea roja aquí, podemos esperar que aquí haya un posible 1, 2, 3. Voy a cambiarle de color para que quede claro de que es en el nivel de 4 horas. Decía que podríamos esperar entonces un retroceso y una posible entrada aquí, pero tengamos en cuenta que va a ser una entrada agresiva, ya que tanto en el nivel diario como en el nivel semanal la tendencia sigue siendo hacia arriba. Entonces, cuidado con aquellos que quieren entrar aquí. Se hace las tendencias agresivas, las entradas agresivas las hacemos normalmente con posiciones más pequeñas para no arriesgar tanto, con un stop loss más ajustado, y teniendo en cuenta que tenemos aquí en el 1.6, que es un límite bastante, 1.59, 1.6, un límite psicológico bastante marcado, una línea de resistencia que está marcada tanto por esta línea horizontal que viene de resistencias anteriores, como vemos aquí en el nivel semanal. Siempre decimos que los niveles de resistencia y de soporte de los niveles semanales, de los marcos temporales semanales y diarios, suelen ser respetados porque son muy fuertes, muy potentes. Entonces, a tener en cuenta que tendríamos ese tope aquí, supongamos que entraríamos en este nivel, tendríamos unos 180 pips de target, digamos, de primer target, o de nivel de observación por esa línea horizontal que nos marcaría un nivel de soporte. A la vez, si aún falta para esto, este EMA 200, si se sigue moviendo en esta dirección, nos va a marcar toda esta zona entonces como una zona de soporte interesante. De todas maneras, para aquellos que no tienen miedo de entrar en entradas agresivas, en el curso online estamos tomando todo tipo de entradas como para que cada uno pueda decidir luego qué estrategia utilizar en el futuro, qué marco temporal utilizar, etcétera. A esperar entonces para los próximos días, que ya tenemos un cruce hacia abajo de los EMAs, un comienzo en principio de una línea descendente, de una tendencia descendente, y si hay un retroceso podemos tener una entrada interesante, agresiva, repito. Pasamos ahora entonces a los pares yen. El par libra-yen, algo parecido al par anterior, en el nivel de 4, una ruptura interesante de esta línea de soporte, una inversión de la tendencia clara aquí. Vamos entonces a ver un poquito lo que está pasando en los niveles superiores. Está un poco sucio aquí porque tengo marcado una entrada anterior, pero bueno, habíamos en el nivel diario se había roto esta línea lateral, el precio había subido, habíamos tenido una entrada clara aquí, esto lo hablamos en los resúmenes anteriores. Aquellos que entraron tuvieron un interesante retroceso aquí, tuvieron que salir y cerrar estas entradas, pero con una ganancia de 2 veces el riesgo, lo cual 2-3 veces el riesgo, lo cual no está mal. Esto sucedió la semana pasada. Lo que vemos aquí entonces es que si bien la tendencia semanal sigue por ahora siendo hacia arriba, hay una clara ruptura de esta línea con una vela muy potente, con un empuje hacia abajo, y en el nivel diario, si bien todavía no se marca claramente un retroceso que nos indique un cambio hacia abajo, tenemos en el nivel de 4 horas una ruptura muy interesante de este nivel de soporte. ¿Qué hacer entonces? Bueno, el precio ya ha atravesado el EMA 200. Esta semana entonces lo ponemos en nuestra lista de observación porque posiblemente tengamos un 2, 3 aquí. Si bien es un poco exagerado ese movimiento descendente, lo cual indica algún tipo de sospecha, podremos llegar a tener un nivel interesante de 1, 2, 3, cuyo retroceso tendría este nivel de resistencia aquí, como posible rebote, o la línea esta anterior de resistencia, de soporte, de resistencia, perdón, del H4.
Si el precio se sigue moviendo y produce un retroceso, nos podría dar entonces dentro de la semana una entrada en H4. A esperar el target. Si entramos luego de esta línea de resistencia, vamos a ver qué tenemos. Bueno, aquí tenemos una línea de resistencia anterior, lo cual nos daría un target interesante de más de 240 pips, ¿sí? Y por supuesto esta línea de la que hablábamos es la que marca el nivel superior de este rango lateral que estuvo durante meses, desde junio del 2013. Como podemos ver, el precio le costó un montón romper este nivel, lo cual nos marca un nivel de resistencia en principio muy potente. Este nivel de resistencia fue roto y se podría llegar a convertir aquí entonces en un nivel de soporte. Suele suceder, ¿eh? Una vez que se han sido testeados de forma tan fuerte estos niveles, suelen volver a repetirse en el futuro. Entonces, a esperar a ver si hay un retroceso aquí. Esta semana tendríamos ya que tener noticias con eso. Y al entrar aquí, tener en cuenta que aquí entonces unos 200 y pico de pips, 230, 240 pips, nos encontraríamos con un posible target, un posible nivel de soporte muy importante. Esta semana entonces veremos qué sucede con esto. En el par euro-yen vemos que el precio se encuentra un poco más retrasado. Voy a ir al par anterior, en el cual ya vemos que este había roto esta línea de soporte tan fuerte. En este par todavía no hemos atravesado esta línea de soporte que está muy marcada aquí. Se viene moviendo así con movimientos extraños, con mucho soporte, con muchos niveles de soporte. Vemos que aquí sucedió uno muy potente que fue roto y ahora está sucediendo un movimiento parecido. La tendencia en el nivel de H4 claramente es hacia abajo y vemos que en el nivel diario tenemos una cuña que fue rota ya hace unos 10-15 días, hablamos de esto en videos anteriores, pero que nos va a marcar entonces ese nivel superior de cuña, este nivel de soporte en diagonal que ha sido testeado tantas veces, un posible nivel de resistencia ahora interesante. De hecho, ya ha tocado un par de veces, como vemos aquí, el precio y no lo ha podido superar. ¿Qué significa esto para nosotros? Que tenemos que esperar. Tenemos que esperar a ver si este nivel se rompe. Y si se rompe, yo diría esperar a su vez a que atraviese esta línea anterior de la cuña. Si lo rompe hasta aquí, bueno, como siempre, posiblemente haya un retroceso aquí que nos nos invitaría a una entrada luego de su 1, 2, 3. Si esta línea de resistencia, de soporte, perdón, no es atravesada o el precio rebota en esta línea de soporte también tan potente diagonal aquí, bueno, lo que habría que hacer entonces es esperar que el precio se mueva hacia arriba, que haya un cambio claro que nos indique un cambio de tendencia hacia arriba y posiblemente entonces nos demos el lujo, diría yo, de una entrada hacia arriba, ya que tenemos mucha resistencia aquí. Pero bueno, hay que esperar. Yo intento creer, quiero creer, me da la impresión de que el precio tiene una fuerte tendencia hacia abajo. Pero por supuesto nosotros no adivinamos el mercado, sino que lo seguimos. A esperar en los próximos días. Es un par que hasta ahora mismo no es el más recomendable, pero bueno, lo podemos tener dentro de nuestra lista de observación. Pasamos entonces al par dólar yen. Aquí sí ha habido un movimiento interesante. Como vemos, ahí hemos tenido esta cuña que estaba marcada por la tendencia hacia arriba dentro del nivel semanal y la tendencia hacia abajo dentro del nivel diario. La voy a marcar más claramente aquí. El precio se rompió durante unos días, pero luego hizo un movimiento muy drástico, un cambio de tendencia hacia abajo que ha roto este nivel de resistencia y de soporte anterior. Esto es interesante, vamos a mirarlo un poco más claro en el H4. Este nivel semanal entonces se ha roto. Ha habido aquí, como podemos ver, un primero, un 2, 3, un segundo y un tercero en el cual nosotros en el curso en vivo hicimos una entrada interesante. En algunos de nuestros alumnos practicaron lo que se llama intradía con esta vela aquí. Lo voy a marcar un poquito cómo fue esta situación. Una vez que esta vela rompió en el nivel de hacia abajo, en el nivel de H4,
lo que hicimos entonces fue cambiar, vamos a ver, al nivel de M5. Un segundito que lo voy a intentar hacer de nuevo. Entonces teníamos esto aquí, esta fue la vela de ruptura hacia abajo, y en el nivel de 5 minutos, aquí estamos claramente, hubo un claro retroceso sobre la línea del EMA 200, un movimiento hacia abajo bien claro, lo voy a marcar aquí, este 1, 2, 3, luego del cruce hacia abajo, y un retroceso en el que apenas atravesó la línea del EMA 200, con un nivel aquí de resistencia muy potente marcado por el EMA 36, la línea del 600 y la del 200, y tuvimos una entrada muy interesante, no en esta vela que nos pareció un poco pequeña y que su cuerpo no había roto, pero sí en esta. Entonces, en unos pips más abajo de esta vela, hicimos una entrada con muy pequeño stop loss, segundito, de creo que hicimos de 15 pips porque habíamos puesto la línea, el nivel de stop loss cerca de la línea del EMA 600, y como podemos ver entonces el precio retrocedió muy claramente, muy rápidamente, dándonos una entrada muy rápida con una ganancia de 4 veces el riesgo. El precio luego retrocedió un poquito hasta el EMA 36 y quedó estacionado ahí durante bastante tiempo. Aprovechamos para salir de nuestro trade en este nivel, aquellos que no lo hicieron antes con estas velas tan claras. Esto fue entonces una entrada en el nivel de 5 minutos que hicimos durante el curso en vivo para practicar un poco de intraday y de scalping. Para aquellos que trabajan con swing trader, volvimos en swing trading, volvemos al nivel de 4 horas, en el que vemos que tuvimos una entrada entonces muy interesante y muy clara aquí. Luego de la ruptura de este 1, 2, 3 hacia abajo, entramos en este nivel con un stop loss de unos 55 pips, que lo pusimos arriba de el retroceso anterior y arriba también unos pips del EMA 600. ¿Qué sucedió luego? Bueno, el precio parece que está bastante estancado aquí y que no sabe bien hacia dónde se va a mover. Suele suceder, nuestras entradas no siempre tienen una volatilidad marcada al principio, pero como por ahora no hemos ni siquiera tocado el EMA 12, vamos a dejar esta entrada, aquellos que la tienen abierta, para ver qué sucede si el precio se sigue moviendo en esta dirección, hacia abajo. La tendencia es hacia abajo, por supuesto. Si el precio rebotara en este nivel de 96.8 se transformara en un nivel de soporte, ya que las velas están marcando esto, bueno, tendríamos que ver la posibilidad de salir cuando el precio atraviese este nivel, lo cual nos indicaría que esta entrada no ha funcionado. Yo creo que el precio todavía tiene movimiento hacia abajo posible. Vamos a esperar entonces a ver qué sucede durante la semana. Muy bien, terminamos entonces con los pares yens. Vamos ahora al OSI, el dólar australiano versus dólar norteamericano. Lo que sucedió fue que esta cuña que estábamos marcando en las ediciones anteriores fue rota claramente. Una vez aquí, yo sugerí no entrar en este 1, 2, 3 en principio. Algunos lo hicieron para experimentar. ¿Por qué? Porque todavía era muy reciente el cruce hacia arriba, parecía que había un retroceso, pero aparte porque teníamos mucha resistencia en esta zona, marcada por esta línea de resistencia, tanto como por el EMA 600. Por lo tanto, no tenía mucho sentido, con tantas velas tocando ese nivel de resistencia, arriesgarse a entrar aquí. ¿Qué ha sucedido? El precio ha roto este nivel de resistencia, lo cual es muy interesante porque tenemos entonces para la semana que viene, aquí vemos la línea de tendencia hacia arriba claramente marcada en el nivel diario, ¿sí? Aquí la vemos. En el nivel de 4 horas, por supuesto, tenemos esa misma tendencia superior y un principio de formación de un 1, 2, 3 que ha roto, como dije anteriormente, esta zona de resistencia tan marcada. Vamos a ver qué sucede con el precio. Lo que esperamos es que el precio suba, se retraiga, retroceda entonces en este nivel
y vuelva a subir, aquí tenemos entonces este nivel de tendencia diagonal que se transformaría en una zona de soporte interesante para que el precio rebote. Si esto sucede, nos daría una entrada interesante. Alcista, de compra, por supuesto. Vamos a ver entonces cuál es el nivel de target futuro. Según, vamos a ver primero en el nivel, sí, aquí lo tenemos, en el nivel semanal, tenemos aquí entonces en esta línea una marcada zona de, en este caso de soporte, pero que para nosotros va a oficiar de resistencia, pues el precio vendrá empujando desde abajo. Este sería un primer target para nosotros, vamos a ver aquí. Sí, en el nivel diario lo vemos también claramente que está cerca del EMA 200, o sea que esta zona se convertiría en un posible primer target en el caso de tener una entrada alcista con este 1, 2, 3. ¿De cuántos pips? Un segundito. Supongamos entonces que el precio rebota y entramos en en alguno de estos niveles. Tendríamos, está muy bien, unos 300 pips hacia la primera línea de resistencia, con un stop loss de unos 60-70 pips en el H4, en el nivel de 4 horas. A esperar entonces, amigos, a ver si el precio se mueve hacia arriba y nos otorga este rebote de aquí. Lo ponemos en la lista de espera, en la lista de observación, en nuestro OSI. Y por último pasamos a el dólar. ¿Qué ha sucedido con el dólar? Algo bastante interesante que nos va a proporcionar en el momento en que tengamos un retroceso bien marcado, una entrada muy linda hacia abajo. Vamos hacia el nivel semanal en el que vemos que hay una clarísima tendencia hacia abajo, aunque hubo un retroceso en este nivel. En las últimas 4 semanas el precio se sigue moviendo en forma descendente, lo cual nos marcaría un movimiento ininterrumpido del precio que ya lleva unas 50 semanas con unos 4000 pips. Interesante. Vamos al nivel diario, que es donde nos gusta negociar este par, y lo que vemos aquí entonces es que el EMA 2 se cruzó hacia abajo. Ha habido en principio un retroceso aquí, otro retroceso, 3 bien marcados con esta ruptura del EMA 12. Bueno, una posible entrada que fue marcada por este 1, 2, 3 de acá. Y si bien aquí hubo otro retroceso que queda poco claro, tendríamos que ver qué sucede con este segundo posible. Yo no tendría en cuenta esas candelas que se han movido de un modo muy errático, con más sombras que cuerpo, pero puede haber un posible intento de un 1, 2, 3 en esta zona. Esto lo vamos a ver durante la semana. Con cuidado, porque tenemos entonces un target aquí, un principio de soporte marcado por esta línea que viene de bastante tiempo antes, por lo que podemos ver en el nivel semanal. Volvemos al diario, perdón. Entonces, suponiendo que entremos en este nivel, tenemos en principio entonces aquí una posible línea de soporte interesante. De todas maneras, mantengámoslo en la observación, porque puede ser un movimiento interesante. El oro parece que está moviéndose hacia abajo, perdiendo precios, y nos daría entonces una entrada posible. Lo ponemos entonces en nuestro nivel, en nuestra agenda de observación para la semana que viene. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por esta semana. Saludos a todos nuestros amigos. Sigo recibiendo entonces los planes de trading de los alumnos del curso en vivo online. Nos vemos el martes entonces. Como siempre tendremos martes, miércoles y jueves nuestro curso con nuestro encuentro semanal en el que hacemos no solo estudios del sistema Vantage, sino entradas en vivo. Aquellos que quieren apuntarse para este principio de mes pueden hacerlo en mi página web, que es www.academia-forex.com. Hasta el martes entonces, en el que seguiremos estudiando algunas cositas nuevas. Un gran abrazo, nos vemos.